Pastor Steven, a hermano Gerardo, a hermano Javier, los cánticos, la palabra. Estaba pensando, mientras ingeríamos la cena, hermano Luis, recordando, hermano Luis en escuela dominical le pregunta a mis hermanos, los estudiantes que estaban conmigo, ¿qué es amor? Y el día anterior a ese día yo estaba viendo una explicación forense de la muerte de nuestro Señor Jesús. Me he dado a la tarea de tratar de conocer todo sobre la cruz, todo lo que pueda. Y me di cuenta, viendo este programa, según la ciencia, lo que ha ido descubriendo la ciencia, que nosotros hemos creído, según los cuadros que se pintan, que los pies de nuestro Señor Jesús fueron traspasados así. Aquí vino el clavo. Pero la ciencia ha ido demostrando, y la tecnología, que no fue así que fue el clavado. Les voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes se han golpeado esta parte de aquí? Y se han golpeado de tal manera que les estremece todo el cuerpo. Los romanos eran pero tan expertos, que clavaron al Señor Jesús del talón. O sea, no hicieron esto, sino que agarraban, este es el vertical, y le pegaron aquí el pie y le metieron el clavo por acá. De manera que le agarran el nervio que le hacía sentir lo mismo que usted siente cuando se pega acá. Cada vez que el Señor Jesús, porque la única manera que alguien que estaba crucificado podía subsistir era tomando aire, entonces hacía esto. Cada vez que el Señor Jesús se levantaba para tomar aire, le venía esa sensación que a usted le pega acá, porque se apoyaba en los clavos. Les decía yo a mis hermanos de escuela dominical, eso es amor. Eso es amor. Eso es lo que recordamos cuando venimos a la cena del Señor. Solo era algo que les quería comentar, que recién ahorita estaba pensando. Les tengo que aceptar, hermanos, que dado por la situación del país, yo he estado con bastante ansiedad, porque como la mayoría de ustedes saben, yo he estado trabajando en San Pedro Sula, y el corredor entre San Pedro Sula y Tegucigalpa es el foco, o ha sido el corazón de este problema. Vía Nueva, Taula B, la entrada a San Pedro Sula, Choloma. Estuve tentado a llamar al hermano Steven para decirle, no voy a poder llegar, hermano Steven, va a tener que cubrirme alguien. Ayer, todavía el día de anteayer, porque yo me vine el sábado a las 3 de la mañana, me llamó mi hermano y me dijo, mira, así como están las cosas, no te movas, no te recomiendo que te movas. Le prendieron fuego, creo que a 3 cabezales, bajaron a 2 particulares de su carro, delante de ellos quemaron el carro. Y les voy a ser franco, la primera razón por la que yo quería volver es porque estaba desesperado por ver a mi esposa y a mis hijos, ya con tanto tiempo. Y la segunda, porque estaba contento de saber que iba a servirles a ustedes, sabiendo que si sirvo a ustedes estoy sirviendo a mi Señor. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? Vine y hablé con 2 compañeros del trabajo, y los 2 me dijeron que sí. Y a la hora, el primero se excusó de que, mira, tengo que hacer algo y se me olvidó. Y el otro, que es el gerente regional, le tuve que enseñar a mi esposa, porque mi esposa me dijo, y no es que le iba a acompañar el gerente de San Pedro Sula, y le muestro. A la hora, no pudo, por X o Y razón, algo de la esposa. Y creo que hicieron lo sensato. Yo me monté en ese carro a las 2:30 de la mañana en fe para venir, para estar acá. Yo oré y le dije, Señor, dame un salvoconducto de aquí de San Pedro Sula a Tegucigalpa, porque quiero estar con mi esposa, con mis hijos y servir a mis hermanos. Entonces, gloria a Cristo porque estoy acá y no paso a más, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pasaría si usted solo tuviera 1 hora de vida? ¿Qué tipo de información transmitiría con su ser amado o sus seres más amados? ¿Cuál sería el tópico que ocuparía su corazón o su mente? Si supiera que en breves minutos
no los va a volver a ver. Yo he hecho el ejercicio en mi cabeza. Me he dicho, ¿qué pasaría si con mi hijo? ¿Acaso, sabiendo de que en unos minutos no lo voy a volver a ver, voy a caer en pláticas tan burdas como qué tipo de universidad debes atender? ¿Qué perfil de novia debes tener? ¿Qué debes de estudiar? O peor aún, ¿cómo llegar a ser un acaudalado? Yo no lo creo. Yo no creo que esa sería lo que me ocuparía. Nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro en todo, vivió esa experiencia. En el aposento alto, Él sabía qué es lo que iba a pasar. Judas le iba a traicionar, él iba a ser movido de pretorio en pretorio, iba a ser escupido, iba a ser martirizado. Y ahí quiero hacer un paréntesis, una corrección, que yo cada día me voy convenciendo de eso. Uno todos los días, por la gracia de Cristo, todos aprendemos acá. Nosotros tendemos a creer, y cada vez que vengamos a la cena del Señor es importante recordar eso. Tendemos a creer que nuestro Señor Jesús estaba petrificado. Juan nos dice que en Getsemaní sudó sangre de tanta ansiedad, estaba lleno de estrés. Y creemos que le tenía miedo a los clavos, a la cruz. Y estamos equivocados. Y yo les voy a decir por qué. Vino Pastor Evan y me prestó un libro, Los mártires de Fox. En los mártires, casi todos los mártires a través de toda la historia. Yo estaba analizando después de leer ese libro. ¿Cómo es posible que los siervos de Cristo iban caminando hacia la hoguera, o hacia la cruz, o hacia ir a ser descuartizados, cantando, llenos de gozo? ¿Cómo es posible eso? Y que el capitán de mi fe iba a estar temblando. El Señor Jesús no le tenía miedo a los clavos, hermano, ni a los látigos. ¿Sabe cuál era el temor del Señor Jesús? La copa que el Padre le iba a dar a tomar. Y la separación que iba a tener de su Padre. Él nunca había experimentado de la eternidad hacia acá separarse de su Padre. A eso le temblaba a nuestro Señor Jesús, no al hombre. Porque si no, haría mentiroso al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo: no temáis a lo que el hombre les puede hacer, temed a aquel que los puede hacer ir al infierno? ¿A quién? A Dios el Padre. El Señor Jesús, a quien estaba teniendo temor en Getsemaní, era Dios el Padre. Era el cáliz que iba a tomar. Entonces, después de dándoles ese paréntesis, el Señor Jesús experimentó esto. Él sabía que solo tenía unos minutos antes de que Judas volviese. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el Señor Jesús a los seres que más amaba? Se nos olvida. Invirtió 3 años y medio de su vida en entrenar a estos hombres que tanto amaba. ¿Por qué? Porque no era el Señor Jesús el que iba a diseminar el Evangelio. Eran los discípulos. Y Él sabía lo difícil y duro que iba a ser para ellos, porque Él corporalmente los iba a abandonar con este cuerpo, en la carne. Entonces el Señor Jesús los había entrenado para este momento. Y como leía, hermano Gerardo, antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13:1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo he tenido que leer y releer, tal vez no tengo la chispa de alguno de ustedes, hermano. Yo he tenido que leer y releer para entender este versículo. Qué precioso. Cuando dice que los amó hasta el fin, no está hablando en función del tiempo. ¿Saben de qué está hablando? En el griego original lo que quiere decir es que Cristo amó a los discípulos con toda su capacidad de amar. En otras palabras, el Señor Jesús no podía amar más a sus discípulos. Ya vamos a ver más adelante cómo la palabra misma prueba esto que les estoy diciendo. Entonces, sabemos que una de sus principales ocupaciones previo a partir es que quería confirmar su amor a los discípulos, quería confirmárselos, no por Él,
sino porque él sabía que sus discípulos, no solo Pedro, sus discípulos lo iban a negar, lo iban a dejar solo. Entonces, él quería confirmarles, ¿creéis ustedes en Dios? Crean también en mí. Pase lo que pase. Eso no lo dijo, pero implícito. Pase lo que pase. Yo voy a prepararle morada en la eternidad. Entonces él quería confirmarles ese amor por las dudas que las circunstancias iban a sembrar en cada uno de los discípulos. Y esto que les voy a decir es un punto de vista bien personal, después de haber leído y releído, es mi punto de vista personal. Y les invito a que lean y relean esto que vamos a estudiar hoy, porque tiene verdades eternas tan preciosas. Para mí la principal preocupación o ocupación del Señor Jesús en los últimos minutos o horas en el aposento alto con sus discípulos era transmitirle a sus discípulos cómo Jesús y ellos podían seguir siendo uno a pesar de que Él iba a partir. Porque el Señor Jesús en los últimos años había caminado con ellos, ellos le habían seguido, Él les había dado el norte, ellos habían comido con Él, había provisto de comida, les había salvado si alguien caía al agua, como a Pedro. Él había sido su todo y ahora se tenía que ir. Entonces, la principal ocupación de nuestro Señor es de transmitir la información a los discípulos. ¿Cómo vamos a seguir siendo uno a pesar de mi partida corporal? La ilustración que vamos a leer nos lo muestra. Nuestro Señor Jesús invirtió su corazón, invirtió todo su ser en esos últimos minutos, en estos seres que tanto amaba. Entonces, esta ilustración que vamos a estudiar, podemos verle dos caras. Puede ser las mejores noticias del mundo, hermano Javier, para nosotros, para usted que ama a Cristo, para su cuerpo que ama a Cristo. Puede ser la mejor noticia. Imagínense, ¿cómo puedo continuar siendo uno en Cristo y permanecer en Él? Miren lo que implica esto, miren la implicación de esto. Cristo es mío. Cristo es de mi propiedad. Eso es lo que hizo la cruz. Así como yo soy de Él. Y es más, esa es la voluntad de Él. Me voy a parar en la palabra. Salmos dice, mi porción es Jehová. No dice, yo tengo oro, yo tengo plata, yo tengo una casa. No, mi porción es Jehová. Jehová es mío. Cristo es mío. Eso es lo que implica el permanecer y ser uno en Cristo. Así como yo soy de Cristo, Cristo es mío. Es de mi propiedad, por la eternidad. Eso es lo que hizo esos clavos en los pies de nuestro Señor. En ese nervio que lo torturó en esas 5 horas, 6 horas. Esa es la mejor noticia que puede haber, pero lo que vamos a aprender también puede convertirse en una noticia trágica para la eternidad si no prestamos atención. Yo le ruego a mí mismo, empezando conmigo mismo, prestar atención a esto. Porque así como puedo permanecer en Cristo, así pueda que no permanezca en Cristo. Lo que vamos a estudiar hoy es binario. O es uno o es lo otro. No hay un sentido común. El Señor Jesús había predicado eso, déjenlo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay término medio. Es como el dentista. Usted va al dentista, o le arregla todo, o no le arregla nada. La mujer que está casada, o está embarazada, o no está embarazada. En Cristo somos salvos, o no somos salvos. Van a ver que lo que enseña nuestro Señor Jesús en esta ilustración es algo binario y tiene consecuencias eternas. Consecuencias que nos puede dar un gusto eterno o nos puede dar dolor y crujir de dientes eterno. Por eso es importante y por eso preguntémonos por qué fue la última información que nuestro Señor Jesús le traspasó, por lo menos en vida, porque sabemos que en los 40 días Él les estuvo hablando del reino de los cielos después de que Él resucitó. Oramos, hermanos. Gracias, Cristo Jesús, por esas heridas. Porque te trituraron los pies, te trituraron las manos. Por esa espalda
inflamada, lacerada, Señor, gangrenada, porque abrieron tu cabeza, porque fuiste escupido. Tú quieres que por medio de tu cena, y es tu voluntad que siempre tengamos memoria de lo que hiciste, por puro amor. ¡Qué amor! Hoy vamos a leer de tu amor. Ese amor que dice que nos amas con todas tus fuerzas, como dice Juan 13:1. Que nos amas con toda tu capacidad de amar a tu cuerpo. Señor, que quitemos toda aquella cosa que nos quita, que quita el trono de ti. Hay veces estamos pensando en otras cosas que no tienen valor eterno. Mejor que regresemos, igual que Pablo, a la cruz. Cuando Pablo hablaba de la cruz, se refería a tu sufrimiento y cómo al exprimirte, al partirte en dos, lo que emanó fue amor. Como cuerpo queremos disfrutar de ese amor esta mañana, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan, por favor, hermanos, a Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Quería continuar, la introducción quería terminarla acá. Entonces puede ser esta ilustración que, como me enseñaba, bendigo a Dios por la vida de hermano Steven. Me ha corregido, ¿qué, hermano Steven? 3, 4 veces. Qué precioso. Y yo le digo, ánimo, sígame corrigiendo. A uno no le gusta la corrección, pero qué bonito cuando el fruto de esa corrección. Yo he aprendido tanto de él, de Pastor Evan. De esta ilustración, como me enseñaba Pastor Steven, no parábola, sino ilustración. De este versículo, no verso, nunca voy a olvidar cuando soy corregido. Les decía, puede ser la mejor de las noticias. Cristo es mío, el hacedor del universo está en mí. Somos uno y es su voluntad, me ama tanto. Pero aquí viene la mala noticia y esta es la implicación de lo que vamos a estudiar ahorita. Miren lo que dice 2 Corintios 13:5. No vayan, hermanos, quédense por temas de tiempo, quedémonos ahí, yo lo voy a leer. No es trabajo mío venir y decirle, hermano Kevin, vos sos salvo, o vos tenés fruto, o vos estás viviendo, no es trabajo mío. Cristo me prohibió de que yo juzgase a mi hermano. No puedo hacer eso. Pero sí la palabra me manda que juzgue a alguien. Sí la palabra me manda a que le tome el termómetro a alguien, si es salvo o no, o si estoy dando fruto o no, que ya vamos a aprender que son sinónimos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, Edgardo, juzgate a vos mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinate, probate, analizate. ¿Es el fruto que estoy teniendo? O sea, ¿tengo más gozo hoy que hace un año? ¿O no? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Ya lo vamos a ver. Continúa el versículo, miren lo que continúa diciendo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros. Oigan, ahí está el primer tipo de cristiano. El que tiene a Jesucristo, según este versículo. Pero miren el segundo tipo. A menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Con dolor en mi corazón, hermanos. Quiere decir que existe la posibilidad que haya alguien aquí en el cuerpo de Cristo que no es salvo y que cree que es salvo. El Señor Jesús dijo, miles de nosotros o de algunos que creen que son salvos van a llegar a donde Él y le van a decir, nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros en nombre tuyo. Y miren qué interesante,
Dice el Señor Jesús que cuando ellos se le acerquen a decir eso, el Señor Jesús no los va a desmentir. Aparentemente esta gente sí va a echar fuera demonios y sí va a hacer milagros. Pero a pesar de ello, el Señor Jesús les va a decir: apartados de mí, que nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo creo que esas son las palabras más trágicas que podríamos escuchar. Creer que somos salvos cuando no lo somos. Yo bendigo a Dios. Sufrí en una iglesia de no bíblica, no basada en la Biblia. No hablemos de protestantes ni de bautistas. Una iglesia que no se basaba en esto. Bendigo a Cristo porque vengo a un lugar donde lo que manda es la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos que estar alegres de eso. Quiere decir, hermanos, que es probable. Hay probabilidades. Yo no lo sé, no es mi trabajo. Ya vi que la palabra me dice que a mí mismo me debo juzgar. Si lo hago con hermano William, estoy pecando. Si yo le busco la medida, o veo cómo camina, o cómo habla, o estoy siendo pecador. Estoy pecando contra Jesús, al pecar contra hermano William. Pero sí debo juzgarme a mí mismo. Y ver. Me dice, en 2 ocasiones me dice: examinate y probate. Hay probabilidades que algún hermano, entre comillas de acá, que nosotros amemos, entre mañana y brevemente, no sea salvo. Ya vamos a ver que eso es bíblico. Por eso es importante lo que decían los hermanos que dieron la introducción. Oigamos lo que dice el Señor. Porque pueda que yo esté en las buenas noticias y pueda que no esté. Es binario. Es buena noticia o tragedia. Qué trágico ha de ser despertarse y creer que uno es salvo y que Cristo le diga: nunca te conocí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente, cuántos pentecostales, no quería decir el nombre, porque yo viví ahí 20, 25 años, están engañados y creen que son salvos? Ellos de verdad creen. Yo conocí muchas buenas personas que creen que son salvos, pero no tenían su base en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién me ayuda con Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Comienza la ilustración, como me enseñaba hermano Steven. Comienza la ilustración. ¿Por qué el Señor Jesús, se han preguntado, por qué se llama la vid verdadera? ¿Por qué no se llama sencillamente la vid? ¿Se acuerda, hermano Luis? ¿Por qué? Porque hay vidas falsas, digamos. Sí, amén. En el Antiguo Testamento la figura de la vid se le aplicaba a Israel. Les voy a decir Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste a la nación y la plantaste. Le llama vid a Israel. Israel en el Antiguo Testamento es presentada como una vid. Por eso el Señor Jesús, recuerden lo que el Señor Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. El Señor Jesús viene a complementar lo que la palabra de Dios dice. En el Antiguo Testamento Israel es representada o es ilustrada como una vid, pero la vid verdadera es Cristo. Por eso sus discípulos lo entienden cuando les dice: no se queda solo con el hecho de yo soy vid, soy la vid verdadera. Ellos entienden: no es Israel. Israel llega hasta cierto punto, ahora empieza el Señor Jesús y Él queda siendo la vid. Y dice que el labrador es el Padre. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No voy a ahondar todavía en esa primera frase, pero ya todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ya vamos a ver la aplicación o implicación que eso conlleva. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, vamos a pedacear este hermoso pan, esta hermosa palabra. El labrador es el Padre. La vid verdadera es el Señor Jesús y nosotros somos los pámpanos. Yo pasé un montón de tiempo leyendo esta parábola y yo no sabía que era pámpano. ¿Y saben qué es el pámpano? Es una extensión de la vid, es una rama. O sea que en esta ilustración, usted es una extensión de Cristo.
Es una rama. Por allá Pablo a los gentiles nos llama que somos injertados. Amén. Los judíos eran, por eso se le llama la vid, porque eran los naturales. Nosotros somos los injertados. Pero para no buscarle tanto, eso es, los pámpanos, nosotros somos la rama. La rama entonces es una extensión de esa vid. Aquí nuestro Señor Jesús empieza a revelar esas verdades eternas. Tenemos dos tipos de pámpanos, según lo que acaba de leer el hermano. El que lleva fruto, como el que no lleva fruto, como vimos que ya es binario, ¿va? Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, ya vamos a ver esas implicaciones como les decía. Y el que lleva, aquí se ahondemos, y el que lleva fruto lo limpiará. El que lleva fruto lo limpiará. Léanme el versículo 3 para que ahondemos en ese lo limpiará. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, hermano Kevin. La primera forma que nuestro Señor nos limpia a nosotros es por medio de su palabra. Pero algunos de nosotros, no todos, pero algunos de nosotros somos tan tercos que necesitamos más de la palabra de Dios para ser limpiados. ¿Y saben cuál es la segunda forma que nuestro Dios nos limpia a nosotros? Y nos hace más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Por medio de la aflicción. Hay dos formas entonces, la primera por medio de la palabra y la segunda por medio de las pruebas o la aflicción. Miren lo que decía un gran predicador. La palabra es a menudo el cuchillo con que el gran labrador, Dios, el Padre, poda la vid. Él por medio de la palabra corta. Al que ha visto, yo he visto a nuestro jardinero que él viene, agarra una planta y le corta y la poda de manera de que éste eche más flores, más fruto. La palabra es a menudo el cuchillo con el que el gran labrador poda la vid. Y dice este predicador, y hermanos y hermanas, si estuviéramos dispuestos a sentir y a obedecer el filo de ese cuchillo, de la palabra, y a dejarlo cortar, inclusive aquellas cosas que son tan queridas para nosotros, o sea, resumiendo, si dejásemos que la palabra hiciese la limpieza que necesita de ser, no necesitaríamos ser limpiados por tanta aflicción. Aflicción. Moisés estuvo 40 años en un palacio, pero estuvo 80 años en el desierto. 40 como un fugitivo y 40 como un libertador. Aflicción. José, ¿cuánto tiempo en aflicción? David, Jefté, todos estos héroes de la fe. ¿Qué tienen en común, aparte de la providencia divina? Aflicción. ¿Por qué? Porque aparte de su palabra, la manera en que nuestra carne puede ser pulida o quitada es por medio de la aflicción. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este versículo 4 lo que nos dice es, ya vamos a ir viendo la lógica, vamos a cerrar la lógica después, pero ahorita vamos puntualmente. Según lo que acaba de leer el hermano, entonces es imposible llevar fruto si no permanezco en Cristo. Es imposible, no hay manera. Por eso él tenía que enseñarle a sus discípulos cómo permanecer, ser uno, a pesar de su partida física. ¿Qué fruto? ¿De qué fruto estamos hablando? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay ley, dice la palabra de Dios. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Reitero la ternura de nuestro Señor Jesús ahí. O sea, no solo el que permanece en mí. Miren el deseo de nuestro Señor Jesús, del Creador del universo.
y yo en Él. Cristo quiere estar en nosotros. Cristo ama ser uno con nosotros. Y la segunda cosa que quiero sacar de este versículo, que yo siempre me he preguntado, y estaba equivocado, y mediante ir estudiándolo, me di cuenta por qué estaba equivocado. Porque separados de mí nada podéis hacer. Yo me preguntaba, Donald Trump es multimillonario y no tiene a Cristo. Donald Trump es exitoso, a veces de manera amañada y a veces de manera limpia, pero ha sido exitoso en casi todo lo que hace. Y hoy es el hombre más poderoso del mundo y no tiene a Cristo. ¿Qué quiere decir entonces el Señor Jesús? Separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo es posible que Donald Trump o Slim, porque el mundo, el termómetro del mundo de ser exitoso es dinero, poder? ¿Cómo es posible que ellos que desprecian a Cristo o odian a Cristo y odian y desprecian su palabra han logrado todo eso? ¿Y cómo es posible que el Señor Jesús aquí dice, porque esto es una verdad eterna, porque separados de mí nada podéis hacer? Exactamente. Solo es de ver en función de qué está hablando nuestro Señor. ¿En función de qué está hablando? De poder dar fruto. Es el Señor Jesús es lo que está diciendo. Hermano, si usted no permanece en mí, si usted no permanece en el Señor Jesús, es imposible que usted vaya a tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Es imposible. Le puedo dar un ejemplo. Si yo, Edgardo, sin permanecer en Cristo, y me pongo todo un día, quiero generar gozo, voy a tener más gozo, voy a tener gozo. Como dicen los hindúes, me voy a concentrar y me pongo en la posición y más gozo, y voy a emanar gozo y me voy a levantar lleno de gozo. ¿Saben qué es lo único que puedo generar? Putrefacción. Porque yo soy un pecador. Yo necesito de Cristo para ser limpiado, de su palabra, y de la aflicción que muchas veces Él ocasiona y muchas veces Él permite. Es imposible que yo genere amor sin Cristo. Hoy alguien preguntaba, ¿quién de aquí tiene temor? Con los hermanos de la escuela dominical, el maestro preguntaba, ¿quiénes de aquí tienen temor? Casi todos levantamos la mano. Queremos dejar de tener temor, tenemos que estar así con Cristo. Porque uno de los frutos de estar así con Cristo es la templanza. Si no, toda mi vida voy a ser un cobarde. Y voy a ser un miedoso y voy a tener ansiedad. La cura para la ansiedad no es el Prozac, el Rivotril, es ser uno con Cristo. Es ese fruto en la permanencia de Él. Amén. Vamos. Ok, y aquí vamos a ahondar lo que empezó en el versículo 2, lo trágico. Y traigo a colación y quiero hacer mella y vociferar esto trágico, porque por el amor que tengo por este cuerpo, yo no quiero que a ninguno de nosotros nos pase. Le voy a confesar, esto es algo que ni siquiera a mi esposa y hijos lo he dicho, en la intimidad con Dios, con Cristo. Últimamente yo salgo afuera, enfrente de la montaña que está en mi casa y le digo, vuelve Señor Jesús, vuelve y que yo esté a la par de mi esposa y mis hijos y esté a la par de tu cuerpo, que yo sea llevado con tu cuerpo, que yo pueda ver la cara y pensé en varios de ustedes, que yo cuando te reciba esté con ellos y todos seamos llevados. No quiero que nadie de nosotros sufra esto. Versículo 6, ¿quién me ayuda leyéndolo? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire lo que había dicho en el versículo 2, todo pámpano que a mí no lleve fruto lo quitará. Ahí el Señor Jesús hace una pausa, pero lo retoma en el número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Esto qué quiere decir a los hermanos de escuela dominical? Solo porque papá y mamá disfruten de la salvación y les traigan a la iglesia,
eso no quiere decir que ustedes sean salvos. O que hayan sido bautizados o hayan levantado la mano y digan, yo creo en Cristo. Los demonios también. Ojo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Porque fíjense bien de quién está hablando el Señor Jesús. De una rama que está pegada. Esa rama que está pegada es usted y yo. Y hay probabilidad de que esa rama, como no permanece, ya vamos a ver la consecuencia de no permanecer, no lleva fruto, va a ser quitada y va a ser echada al fuego. Joven de 15, 16, 17 años. No es la belleza del follaje, viendo a varios de nuestros jóvenes bien parecidos, fuertes. No es la belleza del follaje lo que los hace salvos, es el fruto. Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, porque la fe sin obras es muerta. O sea que la palabra se complementa. Hay cristianos que creen, y aquí donde comienzo a esclarecer lo que el Señor Jesús, por lo menos yo sentí de la palabra del Señor. Porque mucho tiempo yo lo creí. Hay cristianos que creen que pueden estar en la iglesia 20 años sin llevar fruto y creen que son salvos cuando no lo son. Porque según esta palabra, el Señor Jesús lo dice aquí, el que en mí no permanece, o es que es mentiroso nuestro Señor, o es que no es cierta su palabra. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Fíjense qué interesante, dice que será echado. No es echado, no en el momento. Pueda que hermano Juan Pérez esté pegado a la vid y está ahí en la vid y parece que es salvo. Y pueda que el follaje sea más o menos bonito, pero no tiene fruto. En el futuro, ¿qué va a pasar? Va a ser quitado y va a ser echado al fuego eterno. Esa es la mala noticia. Es binario. ¿Somos salvos o no somos salvos? Les decía, hay cristianos que creen que viniendo 20 años, yo me incluí ahí, viniendo 20 años, sin llevar fruto de salvación, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, después de 20 años, y creo que soy salvo. Lo que esto me enseña a mí es que si yo no permanezco en Cristo, yo no puedo llevar fruto. ¿Sí o no? Lo hemos ido viendo la lógica. Si yo no permanezco en Cristo, yo no llevo fruto. Y si yo no permanezco en Cristo y no llevo fruto, no soy salvo. Si no, vayan a leerlo y a estudiarlo a sus casas y me demuestran si la palabra dice lo contrario en esta ilustración. Eso es lo que la palabra enseña. Dice en el versículo 7. ¿Quién me ayuda? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y el Señor Jesús da urgencia que permanezcamos en Él. ¿Cuántas veces menciona el permanecer en Él? 20 veces en estos versículos. Esto es lo que ocupó a nuestro Señor Jesús. Yo no sé si en este momento ya estaban en el aposento alto, ya habían salido al jardín, a Getsemaní, donde Él iba a orar. Pero fue en ese tramo, fue en esos últimos minutos donde Él se está advirtiendo a las personas que Él ama. Entonces, ahora viene la pregunta más importante. Ya vimos, y les ruego, hermanos, que yo voy a volver a leer esto. Cada vez que leo esta preciosa palabra, algo saco, una joya nueva sale. Es tan deliciosa. Ya aprendimos entonces, hemos ido aprendiendo y hemos ido escuchando de las palabras de nuestro Señor Jesús, que si no permanecemos en Él y no llevamos fruto, no podemos llamarnos salvos. Ya aprendimos de que yo no puedo venir y decir, aquel no lleva fruto y no es salvo. No, yo tengo que hacerlo conmigo. Por eso es que el Espíritu Santo en Corintios dice, probate, examinate. No sea que esté engañado. No sea que esté engañado y que esté reprobado. Ya aprendimos eso. Ahora, entonces la pregunta del millón es, pasemos de nuevo a la nueva noticia, a la buena noticia. Ya estábamos en la noticia trágica, pero aquí yo confío en el Espíritu Santo que todo este cuerpo es inteligente, todo este cuerpo es sabio y va a prestar atención a lo que el Señor Jesús nos está diciendo.
Esa es mi oración. Yo quiero que todos nosotros como cuerpo recibamos juntos, hermano Selvin, al Señor Jesús. Poderlos ver. Pasemos a la buena noticia. Analicemos ahora la buena noticia. ¿Cómo permanezco en Él? El Señor Jesús también nos los mostró. Se los voy a leer. Vámonos al versículo 10. Guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está. Más claro no lo puede decir nuestro Salvador, el capitán de nuestra fe. Miren lo que dice: si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Yo les voy a hacer una pregunta, para que lo de arriba vayamos aterrizándolo. Porque aquí yo lo que quiero es que cada quien, cuando llegue a esa casa, pueda hacerse un diagnóstico. Voy a hablar de Edgardo, voy a juzgar a Edgardo, voy a probar y examinar a Edgardo. Edgardo, ¿cuántos versículos esta semana pasada? Primero, ¿leíste la palabra de Dios? Para aterrizar lo que nos está enseñando nuestro Señor. ¿Leíste la palabra de Dios? Ayer en la noche la leíste. 2, ¿memorizaste la palabra de Dios? Te amo, oh Jehová. Mi porción es Jehová. No os acordéis de las cosas pasadas. Y así. Te memorizaste esa palabra. Y lo más importante, obedeciste esa palabra. Anduviste en esa palabra. Cuando viste esa mujer que te podía tentar, se te vino a la mente: hice pacto con mis ojos, porque cómo habría de darme Dios un galardón, y qué le me daría el poderoso de las alturas. ¿Cómo habría de ver yo una virgen? Decía Job. Eso se me viene a mí. ¿Quién hombre de nosotros no pasa por eso? Y si somos obedientes a esa palabra, y hemos leído la palabra, hermanos, y si la hemos memorizado, ¿qué es lo que hacemos? Volteamos a ver a otro lado. Por temor a Dios, porque somos pecadores, porque estamos siendo regenerados. Esa es la pregunta. ¿Permanezco en Cristo si permanezco en su palabra? ¿Cómo voy a permanecer en la palabra si ni siquiera la leo? ¿Cómo voy a permanecer en la palabra si no la memorizo? ¿Cómo voy a permanecer en su palabra si no la obedezco? Porque el leerla y memorizarla y quedarme hasta ahí, eso me hace un hipócrita. Pero el obedecerla me hace discípulo y me hace permanecer en mi Señor. Y yo no voy a tener que forzarme, gozo. Oh no, ya no quiero ser cobarde, yo soy valiente. Cuando vengo aquí me pongo nervioso. Ya no quiero ser cobarde, ya no quiero tener miedo cuando hablo enfrente de los hermanos. Yo quiero ser valiente, ya no voy a tener que hacer eso. Yo no tengo que ocuparme en el fruto, quien se ocupa de eso es el Espíritu Santo. Yo solo debo de ocuparme en permanecer. Lo que me manda mi Señor es a permanecer en su palabra, memorizarla, obedecerla, amarla. Para cerrar, tengo 5 minutos, pero voy a terminar antes, creo yo. Para cerrar, hubo uno de mis héroes, David. Héroes, ¿por qué? Porque David todo lo que hacía, lo hacía con todas sus fuerzas. Danzaba con todas sus fuerzas. Amaba a Jehová, lo amaba con todas sus fuerzas. Escribía salmos, descansaba en Dios con todas sus fuerzas. Aun cuando pecó, lo hizo con todas sus fuerzas. Si alguien vivió apasionadamente, era David. Lloraba, miremos los salmos, cuando se entristecía, apasionado. Por eso David es uno de los personajes que más admiro, de los héroes de la fe. David, igual que el Señor Jesús, igual que la pregunta que yo les hacía, también le tocó vivir el estar frente a su hijo y saber que en minutos iba a morir. Y fíjense, David, gracias a Cristo y a Dios, por medio de David, Israel fue el primer poder de la tierra en aquel tiempo. Israel subyugó a todas las naciones árabes alrededor de ellos. David era un gran general, David era un gran músico, David era bien parecido. Todo
¿Cómo le llamaban al Señor Jesús? Hijo de Abraham, hijo de Moisés, ¿cómo le llamaban? Hijo de David. Porque era decirle, eres de sangre real. David, sabiendo esto de David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, según su palabra, buscaré un hombre que sea de acuerdo a mi corazón. Imagínense. Él pudo haber dedicado los últimos minutos a decirle a Salomón, mira, tenés que tener un buen general. Yo tuve a Joab, buscate uno que tenga este perfil. Tenés que amontonar pisto, porque sin pisto no puedes mantener unas fuerzas armadas. Tenés que saber de geopolítica y de economía. Mira cómo te estoy dejando Israel. Israel te la estoy dejando como una potencia mundial. No fue eso lo que David dijo antes de expirar. Oigan las palabras que David dice antes de morir. Primera de Reyes, capítulo, no lo busquen, hermanos, se lo voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y aquí está en el versículo 3, lo que complementa lo que dice el Señor Jesús en la parábola, en la ilustración de la vid, perdón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. No voy a meterme en la definición de cada una de estas palabras, pero hay 7 palabras que le hablan acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué le dices David a Salomón previo a morir? En vez de decirle, tenés que tener un general, tenés que tener una buena economía, tenés que ser inteligente, ¿qué le dice? La palabra de Dios, 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 la palabra de Dios. Eso 7 veces, con distintas palabras, preceptos, caminos, estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. ¿Quieren realmente dar frutos dignos de salvación? Permanezcan en mí. ¿Cómo permanecen en mí? La palabra de Dios, 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 la palabra de Dios. Leerla, memorizarla y obedecerla. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.